Capítulo 5. De los procedimientos. 1. Procedimiento ordinario civil de mayor cuantía. El juicio ordinario civil de mayor cuantía se encuentra reglamentado en el libro 2 del CPC, artículo 253 a 433. Es un procedimiento esencialmente escrito, salvo algunas audiencias establecidas en el proceso. Se aplica a los asuntos contenciosos de cuantía superior a 500 UTM y a conflictos respecto de materias que no pueden fijarse en un valor en dinero, siempre que en tales casos la ley no haya establecido un procedimiento especial. Es un procedimiento supletorio de todos los demás, dispone el artículo 3 del CPC, que, comillas, se aplicará al procedimiento ordinario en todas las gestiones y actuaciones que no estén sometidas a una regla especial diversa, cualquiera que sea su naturaleza, cierre comillas. Se desarrollan una serie de etapas en las cuales se puede distinguir la siguiente. 1. Periodo de discusión, el que está compuesto por los siguientes escritos y actuaciones: demanda, contestación de demanda, réplica y dúplica. 2. Periodo de prueba. 3. Periodo de discusión sobre la prueba. 4. Periodo de fallo. 5. Periodo de ejecución del fallo. 1.1. Periodo de discusión en el juicio ordinario. 1.1.1. La demanda. 1.1.1.1. Requisitos de la demanda. La demanda debe cumplir con todos los requisitos de los escritos judiciales y además con los requisitos propios de la demanda, que son, artículo 254 del CPC, a. La designación del tribunal ante quien se entabla. El requisito se da por cumplido, señalando, mediante abreviaturas, la jerarquía del tribunal. B. El nombre, domicilio y profesión u oficio del demandante y de las personas que lo representen, y la naturaleza de la representación. C. El nombre, domicilio y profesión u oficio del demandado. D. La exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya. E. La enunciación precisa y clara consignada en la conclusión de las peticiones que se sometan al fallo del tribunal. Si la demanda no contiene los tres primeros requisitos del artículo 254, puede el juez de oficio no dar curso a la demanda, expresando el defecto de que adolece. Artículo 256 del CPC. 1.1.1.2. Documentos acompañados a la demanda. No existe obligación de acompañar los documentos con lo que la parte probará sus hechos, pues para ello la oportunidad procesal adecuada es el término probatorio. Sin embargo, aquí la demandante está obligada a acompañar los, comillas, instrumentos habilitantes, cierre comillas, es decir, los que acreditan la calidad en la que comparece una parte y los que se refieren a la naturaleza de su representación. Ejemplo, el que desempeña un mandato. 1.1.1.3. Modificaciones de la demanda. El actor puede realizar ampliaciones y rectificaciones a la demanda en dos oportunidades. A. Presentada la demanda, pero antes de ser notificado el demandado. Artículo 148 del CPC. B. Una vez notificada la demanda, pero antes de la contestación. Artículo 261 del CPC. 1.1.2. La contestación de la demanda. 1.1.2.1. Requisitos de la contestación. La demanda debe cumplir con todos los requisitos de los escritos judiciales y además con los requisitos propios de la contestación de la demanda, que son, artículo 309 del CPC, a. Designación del tribunal ante quien se presenta. B. El nombre, domicilio y profesión u oficio del demandado.
En caso de no hacerlo, todas las resoluciones que deben notificarse por cédula se harán por el estado diario. C. Las excepciones que se oponen a la demanda y la exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoyan. D. La enunciación precisa y clara, consignada en la conclusión, de las peticiones que se sometan al fallo del tribunal. E. Constitución de patrocinio y poder si es su primera presentación. 1.1.2.2 Alegaciones, defensas y excepciones. El contenido de la contestación se refiere a alegaciones o defensas y excepciones. A. Excepciones perentorias. Tienen por objeto destruir el fundamento de la pretensión e importan la introducción al proceso de un hecho de carácter impeditivo, modificativo o extintivo de la pretensión del actor. B. Excepciones anómalas, perentorias que pueden ser deducidas con posterioridad a la contestación de la demanda, durante todo el juicio, hasta la citación para oír sentencia en primera instancia y hasta la vista de la causa en segunda instancia. Estas son prescripción extintiva, cosa juzgada, transacción y pago efectivo de la deuda, siempre que se funde en un antecedente escrito. 1.1.3 La reconvención. La reconvención se tramita y falla conjuntamente con la demanda principal. 1.1.4 La réplica. El demandante tendrá el plazo fatal de 6 días para replicar y hacer observaciones a la reconvención, si la ha habido. En el escrito de réplica, el actor puede ampliar, adicionar o modificar las acciones que haya formulado en la demanda, pero sin que pueda alterar las que sean objeto principal del pleito. 1.1.5 La dúplica. El demandado tiene el plazo fatal de 6 días para duplicar y para hacer valer observaciones sobre lo alegado por el demandante en su réplica. El demandado en el escrito de dúplica puede ampliar, adicionar o modificar las excepciones que haya formulado en la contestación, pero sin poder alterar las que sean objeto principal del pleito. 1.2 Periodo o trámite de llamado obligatorio a conciliación. Es el segundo periodo o etapa del juicio ordinario y consiste en una audiencia en la cual el juez actúa como amigable componedor entre las partes en la búsqueda de un acuerdo total o parcial respecto de las cuestiones sometidas a juicio. De la conciliación total o parcial se levantará acta, que consignará solo las especificaciones del arreglo. La suscribirán el juez, las partes que lo deseen y el secretario, y se estimará como sentencia ejecutoriada para todos los efectos legales. 1.3 Periodo de prueba. 1.3.1 Recepción de la causa a prueba. Terminado el periodo de discusión y efectuado el llamado obligatorio a conciliación, cuando sea procedente, el tribunal procederá a examinar personalmente el proceso y conforme a ello puede: a. Citar a las partes para oír sentencia cuando el demandado acepta llanamente las peticiones del demandante, o cuando en sus escritos no contradice en manera sustancial y pertinente los hechos sobre los que versa el juicio. B. Recibir la causa a prueba si estima que hay o puede haber controversia sobre algún hecho sustancial y pertinente en el juicio, y fijará en la misma resolución los hechos sustanciales controvertidos sobre los cuales deberá recaer. 1.3.2 Notificación de la resolución que recibe la causa a prueba. La resolución que recibe la causa a prueba se notifica por cédula a las partes. 1.4 Término probatorio. Espacio de tiempo que la ley señala a las partes para rendir prueba en el juicio y, particularmente, para rendir la prueba testimonial, como para ofrecer las pruebas si no hubiere sido pedidas con anterioridad a su iniciación. 1.4.1 Características. Plazo legal para A. Plazo legal por regla general para rendir prueba dentro del territorio jurisdiccional del tribunal en que se sigue el juicio tendrán las partes el término de 20 días. B. Plazo común. Corre para todas las partes a la vez.
C. Plazo fatal. Lo es para ofrecer y rendir la testimonial y para solicitar la realización de las otras diligencias probatorias. 1.4.2. Clasificación del término probatorio. 1.4.2.1. Término probatorio ordinario. Es la regla general, con una duración de 20 días, salvo que las partes de común acuerdo convengan reducirlo. 1.4.2.2. Término probatorio extraordinario. A. Para rendir prueba dentro del territorio de la República, pero fuera del territorio jurisdiccional del tribunal en que se sigue el juicio. B. Para rendir pruebas fuera del territorio de la República. El término probatorio extraordinario corresponde al aumento de la tabla de emplazamiento y corre inmediatamente luego del término probatorio ordinario. Para el caso que el demandado deba ser notificado en otro territorio jurisdiccional o fuera del territorio de la República, se forma una tabla de días de aumento de plazos que, cada 5 años, la Corte Suprema, tomando en consideración las distancias y las facilidades o dificultades que existan para las comunicaciones. 1.4.2.3. Término probatorio especial o término especial de prueba. Hay diversas situaciones en que no es posible rendir la prueba, sin culpa de las partes, contemplándose distintas situaciones en las cuales el tribunal puede dar lugar a términos especiales de prueba. A. Entorpecimiento que imposibilita la recepción de la prueba durante el probatorio, sea absoluto o en un lugar determinado. Se debe reclamar el obstáculo en el momento de presentarse o dentro de los 3 días siguientes. El término especial durará el número de días que dure el entorpecimiento. B. Término especial para rendir prueba de testigo iniciada oportunamente. C. Término especial por inasistencia del juez de la causa. 1.4.3. Los medios de prueba son A. Instrumentos. B. Testigos. C. Confesión de parte. D. Inspección personal del tribunal. E. Informe de perito. Y F. Presunciones. Cabe señalar que conforme a lo dispuesto en el artículo 428 del CPC, entre 2 o más pruebas contradictorias y a falta de ley que resuelva el conflicto, los tribunales preferirán la que crean conforme con la verdad. A. Instrumentos. Instrumento es todo aquel documento que da cuenta de un hecho y que puede ser público o privado. Instrumento público es el autorizado con las solemnidades legales por el competente funcionario, y el instrumento privado, en cambio, es aquel que no cumple con tales requisitos. La prueba instrumental puede ser producida por las partes o el tribunal, en este último caso, solo como medida para mejor resolver. Los instrumentos podrán presentarse en cualquier estado del juicio hasta el vencimiento del término probatorio en primera instancia y hasta la vista de la causa en segunda instancia. 1. Instrumentos públicos. Se acompañan, entre comillas, con citación, cierre comillas, para este efecto y como dispone el artículo 342 del CPC, son considerados como instrumento público en juicio siempre que en su otorgamiento se hayan cumplido las disposiciones legales que dan este carácter. A. Los documentos originales. B. Las copias dadas con los requisitos que las leyes prescriban para que hagan fe respecto de toda persona o a lo menos respecto de aquella contra quien se hace valer. C. Las copias que, obtenidas sin estos requisitos, no sean objetadas como inexactas por las partes contrarias dentro de los 3 días siguientes a aquel en que se le dio conocimiento de ellas. D. Las copias que, objetadas en el caso del número anterior, sean cotejadas y halladas conforme con sus originales y con otras copias que hagan fe respecto de la parte contraria. E. Los testimonios que el tribunal mande agregar durante el juicio, autorizados por su secretario u otro funcionario competente y sacadas de los originales o de copias que reúnan las condiciones indicadas en el número anterior. Y F. Los documentos electrónicos suscritos mediante firma electrónica avanzada. El instrumento público hace plena fe entre las partes del hecho de haberse otorgado,
y no solo de ello, sino que al hecho de haberse otorgado realmente por las personas y de manera que en el instrumento se expresa. Además, hace plena prueba entre las partes sobre su fecha. Respecto de terceros, tiene pleno valor probatorio en cuanto al hecho de haberse otorgado y en cuanto a su fecha, a igual que entre las partes. En cuanto a su contenido, hace plena fe tanto entre las partes como frente a terceros. 2. Instrumentos privados. Para estos efectos se debe distinguir si emana de un tercero o de las partes. Si es de un tercero, se le debe citar como testigo para que declare sobre él. Si es de las partes, para que se tenga por reconocido, debe encontrarse en una de las situaciones escritas por el artículo 346 del CPC. A. Cuando así lo ha declarado en el juicio la persona a cuyo nombre aparece otorgado el instrumento o la parte contra quien se hace valer. B. Cuanto igual declaración se ha hecho en un instrumento público o en otro juicio diverso. C. Cuando, puesto en conocimiento de las partes contrarias, no se alega su falsedad o falta de integridad dentro de los 6 días siguientes a su presentación, debiendo el tribunal, para este efecto, apercibir aquella parte con el reconocimiento tácito del instrumento si nada expone dentro de dicho plazo. Y D. Cuando se declare la autenticidad del instrumento por resolución judicial. En virtud de lo anterior, si el instrumento se tiene por reconocido, tiene respecto de lo que lo otorgan o de lo que reputan haberlo otorgado y de los sucesores el mismo valor probatorio del instrumento público. B. Testigos. Es aquella prueba que se refiere a la declaración que hacen personas ajenas en el pleito, las cuales reúnen las condiciones exigidas por la ley y que deponen en forma que ella se establece acerca de los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos en el juicio. Los testigos deben ser capaces. La ley lo establece claramente al señalar que es hábil para declarar en juicio toda persona a quien la ley no declara inhábil. Esta inhabilidad puede ser absoluta o relativa. Será absoluta cuando afecta a toda persona que se encuentre en determinadas circunstancias y están descritas en el artículo 357 del CPC, sea por falta de capacidad, número 1 a 5, o falta de probidad, número 6 al 9. En cambio, las inhabilidades relativas afectan a ciertas personas en casos determinados, como él lo es la falta de imparcialidad para apreciar los hechos sobre los cuales declara. Artículo 358 del CPC. Las inhabilidades relativas mencionadas no podrán hacerse valer cuando la parte a cuyo favor se hayan establecidas presentes como testigos a las mismas personas a quienes podrán aplicarse dichas tachas. Las tachas son el medio que la ley concede a las partes para hacer efectivas las inhabilidades que pueden afectar a un testigo, las cuales deben ser opuestas antes de que los testigos presten su declaración, y si el tribunal lo estima necesario para resolver el juicio, recibirá las tachas a prueba. Primero, admisibilidad de la prueba de testigos. No se admitirá prueba de testigos respecto de una obligación que haya debido consignarse por escrito. Segundo, obligación de los testigos. Concurrir a la audiencia que el tribunal fije para recibir la prueba testimonial, declarar en la misma audiencia en la forma establecida por la ley y decir la verdad acerca de lo que se le pregunte. Tercero, forma de rendir la prueba. Dentro de los 5 días siguientes a la última notificación de la resolución que recibe la causa a prueba, la parte que desee rendir prueba testimonial deberá presentar una minuta de puntos de prueba y una nómina de los testigos de que piensa valerse. Todo testigo debe prestar juramento de decir la verdad de aquello que se le preguntare y declare. Se principia por los testigos del demandante, y cada pregunta se le preguntará al tenor de los puntos de prueba, pudiendo la contraparte reformularle contrainterrogaciones. C. Confesión de parte. Todo litigante está obligado a declarar bajo juramento, contestada lo que sea la demanda, sobre hechos pertenecientes al mismo juicio,
cuando lo exija el contendor o lo decrete el tribunal como medida para mejor resolver. Esta diligencia se podrá solicitar en cualquier estado del juicio y sin suspender por ella el procedimiento, hasta el vencimiento del término probatorio en primera instancia, y hasta antes de la vista de la causa en segunda. Este derecho solo podrán ejercer las partes hasta por 2 veces en primera instancia y una vez en segunda, pero si se alegan hechos nuevos durante el juicio, podrán exigirse una vez más. Esta prueba se realiza al tenor de un, comillas, pliego de posiciones, cierre comillas, o lista de preguntas, que presenta la parte que solicita la declaración. El litigante está obligado a comparecer, para lo cual se le cita una primera vez. Si el litigante no comparece al segundo llamado, citación, o si, compareciendo, se niega a declarar o da respuestas evasivas, se le dará por confeso, a petición de parte, en todos aquellos hechos que estén categóricamente afirmados en el escrito en que se pidió la declaración bajo el apercibimiento correspondiente. En relación con el valor probatorio, la confesión sobre hechos personales, sea provocada, espontánea o tácita, produce plena prueba en contra del que confiesa. Si los hechos confesados no son personales del confesante o de la persona a quien representa, producirá también prueba la confesión, pero podría destruirse con otro medio probatorio. D. Inspección personal del tribunal. Es el acto por el cual el juez se traslada al lugar donde se refiere la controversia o se encuentra la cosa que la motiva, para obtener mediante el examen personal elementos de convicción para su fallo. La inspección personal constituye prueba plena en cuanto a las circunstancias o hechos materiales que el tribunal establezca en el acta como resultado de su propia observación. E. Informes de peritos. Los peritos son técnicos o profesionales que tienen conocimientos especializados en alguna materia y que entregan su opinión fundada sobre algún punto de interés dentro del litigio. Se oirá informe de peritos en todos aquellos casos en que la ley así lo disponga, ya sea que se valga de estas expresiones o de otras que indiquen la necesidad de consultar opiniones periciales. Para proceder al nombramiento de peritos, el tribunal citará a las partes a una audiencia, que tendrá lugar con solo las que asistan y en la cual se fijará primeramente por acuerdo de las partes, o en su defecto por el tribunal, el número de peritos que deban nombrarse, la calidad de aptitudes o títulos que deba tener y el punto o puntos materia del informe. Si las partes no se ponen de acuerdo sobre la designación de las personas, hará el nombramiento el tribunal, no pudiendo recaer en tal caso en ninguno de las 2 primeras personas que hayan sido propuestas por cada parte. Los tribunales apreciarán la fuerza probatoria del dictamen de perito en conformidad a la regla de la sana crítica. F. Presunciones. Las presunciones son legales o judiciales. Las legales se reglan por lo establecido en el Código Civil, artículo 47. Las que deduce el juez deberán ser graves, precisas y concordantes. Una sola presunción puede constituir plena prueba cuando, a juicio del tribunal, tenga caracteres de gravedad y precisión suficientes para formar su convencimiento, sin perjuicio de las demás circunstancias que, en concepto del tribunal o por disposición de la ley, deban estimarse como base de una presunción. Se reputarán verdaderos los hechos certificados en el proceso por un ministro de fe, a virtud de orden del tribunal competente, salvo prueba en contrario. Igual presunción existirá a favor de los hechos declarados verdaderos en otro juicio entre las mismas partes. 1.5. Periodo de procedimientos posteriores a la prueba. 1.5.1. Escritos de observaciones a la prueba. Vencido el término de prueba y dentro de los 10 días siguientes, las partes podrán hacer por escrito las observaciones que el examen de prueba les sugiera. 1.5.2. La citación para oír sentencia.
Con la resolución que cita para oír sentencia queda cerrado el debate y la causa queda en estado de fallo. Después de ella, por regla general, no se admiten escritos ni pruebas de ninguna especie. La sentencia definitiva deberá pronunciarse dentro de los 60 días desde que la causa ha quedado en estado de sentencia. Excepcionalmente, el inciso 2, artículo 433 CPC, permite que, ya citadas las partes para oír sentencia, se admitan las siguientes peticiones. A. Incidentes sobre nulidad de lo obrado. B. Decretar una o más medidas para resolver el artículo 159 del CPC. C. Solicitud de medidas precautorias. 1.6. Las medidas para mejor resolver. Son las diligencias probatorias establecidas en la ley y que puede decretar de oficio el tribunal, luego de dictada la resolución citación para oír sentencia, con el fin de acreditar o esclarecer alguno de los hechos que configuran el conflicto, para la adecuada decisión de éste. 1.6.1. Oportunidad. Solo dentro del plazo para dictar sentencia, es decir, dentro de los 60 días siguientes a la citación para oír sentencia, es una excepción a que los plazos concedidos para que el tribunal realice actuaciones no tengan carácter fatal. Si no se realizan dentro de este plazo, se tendrá por no decretadas. 1.6.2. Medidas para mejor resolver. 1.6.2.1. Agregación de cualquier documento que se estime necesario para esclarecer el derecho de los litigantes. 1.6.2.2. Confesión judicial de cualquiera de las partes. 1.6.2.3. La inspección personal del objeto de la cuestión. 1.6.2.4. Informe de peritos. 1.6.2.5. La comparecencia de testigos que hayan declarado en el juicio. 1.6.2.6. La presentación de cualesquiera otros autos que tengan relación con el pleito. 1.6.3. Plazo para su cumplimiento. Debe cumplirse dentro de los 20 días desde la notificación de la resolución que las decrete. Si no se cumple dentro de ella, se tiene por no decretadas y el tribunal deberá dictar sentencias sin más trámite. 1.7. Término del juicio ordinario en primera instancia. El modo normal de terminar el juicio ordinario en primera instancia es la sentencia definitiva. Se entiende que una sentencia resuelve un asunto cuando ella se pronuncia sobre las acciones y excepciones interpuestas por las partes en tiempo y forma. Sin embargo, existen otros medios anormales de ponerle fin. A. Conciliación. B. Avenimiento. C. Desistimiento. D. Abandono del procedimiento. E. Transacción. F. Compromiso. 1.7.1. La sentencia definitiva. A contar de la notificación de la resolución que cita a las partes a oír sentencia, o desde que se cumpla una medida para mejor resolver, el juez tiene un plazo de 60 días para dictar sentencia definitiva, artículo 162, inciso 3 del CPC. Si el juez no dicta la sentencia dentro de este plazo, incurre en responsabilidad funcionaria. La sentencia definitiva de primera instancia se notifica por cédula, artículo 48, inciso 1 del CPC, sin perjuicio de su anotación en el estado diario, lo cual no implica notificación, artículo 162, inciso final del CPC. Notificada la sentencia, las partes pueden deducir los recursos procesales que correspondan. Si no los deducen, una vez transcurridos los plazos para ello, la sentencia queda firme o ejecutoriada, debiendo el secretario certificar este hecho a continuación del fallo, artículo 174 del CPC. Si se deduce el recurso, se entiende que la sentencia queda firme o ejecutoriada. Cuando se notifique el decreto que la manda a cumplir una vez terminados los recursos deducidos. 1.8. Recursos procesales.
son los medios que la ley confiere las partes para obtener que se modifique, enmiende o invalide una resolución judicial. 1.8.2 Recurso de apelación. Es un recurso ordinario que tiene por objeto obtener del Tribunal Superior respectivo que enmiende, con arreglo a derecho, la resolución del inferior. Para que sea procedente, la sentencia apelada debe causar agravio a la parte que recurre, el cual tiene lugar, existe una diferencia entre lo pedido por una parte al juez y lo que éste concede al peticionario, perjudicando a éste la diferencia entre lo pedido y lo concedido. El plazo por regla general son 5 días hábiles desde la notificación de la resolución. Si es sentencia definitiva, el plazo es de 10 días hábiles. 1.8.3 Recurso de hecho. Regulado en los artículos 196, 203 al 206 CPC. Existen dos tipos de recurso de hecho. A. Verdadero recurso de hecho. Aquel que se interpone ante el Tribunal Superior Jerárquico en contra de la resolución del Tribunal de Primera Instancia que deniega una apelación procedente, en el plazo establecido en el artículo 200 del CPC, desde notificada la inadmisibilidad por el Estado Diario. B. Falso recurso de hecho, aquel que se interpone ante el Tribunal Superior Jerárquico en contra de la resolución del Tribunal de Primera Instancia que concede un recurso de apelación improcedente o en un efecto contrario al debido, en el plazo establecido en el artículo 200 CPC, contando desde su ingreso a la Secretaría. Ambos se interponen por escrito ante el Tribunal de Alzada. 1.8.4 Recurso de reposición. Se interpone en contra del mismo tribunal que dicta la resolución y es él quien la resuelve. Procede en contra de autos y decretos y excepcionalmente en contra de sentencias interlocutorias como la que recibe la causa prueba, aquella que cita a las partes a oír sentencia luego de vencido el plazo para formular observaciones a la prueba y la que declara inadmisible la casación, entre otras. En cuanto al plazo, si se deduce en contra de autos y decretos 5 días hábiles, en contra de alguna de las sentencias interlocutorias indicadas precedentemente 3 días hábiles. 1.8.5 Recurso de casación. Regulados en los artículos 764 al 890 del CPC, existen dos tipos de recursos de casación. A. Recurso de casación en la forma, aquel destinado a obtener del Tribunal Superior Jerárquico la invalidación de una sentencia por haber sido pronunciada por el Tribunal Inferior con prescindencia de los requisitos legales que emando de un procedimiento viciado al haberse omitido las formalidades esenciales que la ley establece. Procede en contra de sentencias definitivas e interlocutorias cuando ponen término al juicio o hacen imposible su continuación, y excepcionalmente contra sentencias interlocutorias que no pongan término al juicio o hagan imposible su continuación, siempre que, primero, se hubieran dictado en segunda instancia y, segundo, se hubieran dictado sin previo emplazamiento de la parte agraviada o sin señalar día para la vista de la causa. También procede en contra de sentencias que se dicten en los juicios o reclamaciones regidos por leyes especiales, con excepción de aquellos que se refieren a la constitución de las juntas electorales y a las reclamaciones de los avalúos de la ley sobre impuesto territorial y de las demás que prescriban las leyes. Solo procede por alguna de las causales señaladas en el artículo 768 del CPC y debe interponerse en el mismo plazo para el recurso de apelación, tratándose de resoluciones de primera instancia, y en el plazo de 15 días hábiles desde la notificación de la resolución en el caso de resoluciones de única o segunda instancia. Cabe tener presente que este recurso debe ser, comillas, preparado, cierre comillas,
lo que significa que la parte que lo entabla debe haber reclamado el vicio que invoca al interponerlo, ejerciendo oportunamente y en todo su grado los recursos establecidos en la ley. En caso que se interponga recurso de apelación o casación en el fondo, deben interponerse conjuntamente y en el mismo escrito con la casación en la forma. B. Recurso de casación en el fondo. Aquel que tiene por objeto obtener de la Corte Suprema que invalide una resolución judicial por haberse pronunciado con infracción de la ley que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, para que la reemplace por otra resolución en que la ley se aplique correctamente. Procede en contra de la sentencia definitiva e interlocutorias que pongan término al juicio o que hagan imposible su continuación. Estas sentencias deben tener el carácter de inapelables. El plazo para su interposición es de 15 días hábiles contados desde la fecha de notificación de la sentencia contra la que se recurre. Ambos se interponen ante el tribunal que dictó la resolución impugnada. 2. Procedimiento ejecutivo. Es un procedimiento contencioso por el cual se persigue el cumplimiento forzado de una obligación que consta de un título fehaciente e indubitado. Este juicio mantiene dos procedimientos paralelos y simultáneos. Uno, el juicio mismo, donde se discute las excepciones al cumplimiento de la obligación, y el otro, el llamado de apremio, donde se tramita el embargo y de la realización de los bienes del deudor. Hay tres clases de juicio ejecutivo. A. Juicio ejecutivo de obligación de dar, título primero, libro tercero del CPC, artículos 434 al 529. B. Juicio ejecutivo de obligación de hacer, título segundo, libro tercero, CPC, artículos 530 al 544. Y C. Juicio ejecutivo de obligación de no hacer, título segundo, libro tercero, CPC, artículos 530 al 544. 2.1. Presupuesto de la ejecución forzada. Para obtener el cumplimiento forzado de la obligación en juicio ejecutivo es menester que se cumplan los siguientes requisitos. A. Que la obligación cuyo cumplimiento se busca conste en un título al que la ley le atribuya el carácter o mérito ejecutivo, artículo 434, 530 y 544 CPC. B. Que la obligación sea actualmente exigible, artículo 437, 53 y 544 CPC. C. Que la obligación sea líquida, tratándose de la obligación de dar, determinada en el caso de obligación de hacer y susceptible de convertirse en una obligación de destruir la obra hecha en el caso de las obligaciones de no hacer. Artículo 438, 530 y 544 del CPC. D. Que la acción ejecutiva no se encuentra prescrita. Artículo 444, 531 y 544 CPC. 2.1.1. Título ejecutivo. Un título ejecutivo es un documento al cual la ley le atribuye la suficiencia necesaria para exigir el cumplimiento forzado de una obligación que consta en él. Solo la ley puede crear título ejecutivo y estos están taxativamente enumerados en el artículo 434 del CPC y en las leyes especiales. De esta manera, establece el artículo 434 del CPC que son títulos ejecutivos los siguientes. Número 1. Sentencia firme, bien sea definitiva o interlocutoria. Para que la sentencia tenga mérito ejecutivo es necesario que esté firme, y se entiende que se encuentra en un estado cuando no procede recurso alguno en contra de ella, o procedimientos que estos se han resuelto, o no se han hecho valer dentro del plazo legal. Es necesario que esta sentencia contenga una obligación de dar, hacer o no hacer. Número 2. Copia autorizada de escritura pública. Son aquellas copias autorizadas por un notario público o un archivero judicial. Número 3. Acta de avenimiento pasada ante el tribunal
competente y autorizada por un ministro de fe o por 2 testigos de actuación. Número 4. Instrumento privado reconocido judicialmente o mandado tener por reconocido. El instrumento privado adquiere mérito ejecutivo cuando ha sido reconocido judicialmente o cuando ha sido mandado tener por reconocido. Sin embargo, la letra de cambio, el pagaré o el cheque cuya firma aparezca autorizada por un notario o por un oficial de registro civil, en las comunas donde no tenga su asiento un notario, tendrá mérito ejecutivo sin necesidad de reconocimiento previo. El reconocimiento se consigue a través de gestiones previas que se denominan, comillas, diligencias preparatorias de la vía ejecutiva, cierre comillas. Número 5. Confesión judicial. Número 6. Cualesquiera títulos al portador o nominativos legítimamente emitidos que representen obligaciones vencidas y los cupones también vencidos de dichos títulos, siempre que los cupones confronten con los títulos, y estos, en todo caso, con los libros talonarios. Número 7. Cualquier otro título a que las leyes den fuerza ejecutiva. Por ejemplo, la cuarta copia de la factura, los acuerdos de la Junta Ordinaria de Comuneros de una comunidad de aguas sobre gastos y fijación de cuotas. El certificado de deuda de gastos comunes autorizadas por el administrador, etc. 2.1.2. Obligación actualmente exigible. Es decir, la obligación cuyo cobro se pretende no debe hallarse sujeta a ninguna modalidad, condición, plazo o modo, y de estarlo deberá acreditarse fehacientemente que la modalidad se ha cumplido a favor del acreedor. 2.1.3. Obligación líquida, determinada o convertible. 2.1.3.1. Si la obligación es dar, la deuda debe ser líquida. 2.1.3.2. Si la obligación es de hacer, la deuda debe ser determinada, es decir, se debe poder reconocer exactamente en qué consiste la prestación del deudor, sin margen a segundas interpretaciones. 2.1.3.3. Si la obligación es de no hacer, debe poder convertirse en la destrucción de la obra hecha, en la cual la obligación se transforma en una de hacer, 544 CPC o 1555 Código Civil. 2.1.4. Acción ejecutiva no prescrita. La regla general es que el título ejecutivo prescribe en 3 años, contado desde que la obligación contenida en él se hizo exigible, artículos 2514 y 2515 Código Civil. Sin embargo, otra particularidad es que la acción ejecutiva prescrita subsiste por otros 2 años más como ordinaria. En efecto, si ya ha transcurrido el plazo de 3 años para deducir la acción ejecutiva, de igual manera puede perseguirse el cumplimiento de la obligación por los 2 años que restan para completar los 5 años de la acción ordinaria de prescripción. Ahora bien, hay obligaciones cuya acción ejecutiva tiene plazos de prescripción especiales. A. Cuando el título es un cheque protestado. La acción ejecutiva prescribe dentro de 1 año contado desde la fecha del protesto. Artículo 34, Ley de Cuentas Corrientes y Bancarias y de Cheques. B. Letras de cambio y pagaré. El plazo de prescripción es también de 1 año contado desde que la obligación se hizo exigible. Artículo 98, Ley número 18.092. C. La cuarta copia de la factura también prescribe en 1 año contado desde el vencimiento. Artículo 10. Ley número 19.983. 2.2. Gestión preparatoria de la vía ejecutiva. Si el acreedor tiene un documento que da cuenta de una obligación líquida, determinada o determinable, actualmente exigible y no prescrita, la que no consta en un título ejecutivo, puede preparar su entrada en juicio ejecutivo por medio de las denominadas gestiones preparatorias de la vía ejecutiva, como el conocimiento de firma puesta en instrumento privado, la notificación judicial de protesto de letra, pagaré o cheque, o confesión judicial o confesión de deuda.
2.3. Etapas en el juicio ejecutivo. La tramitación del juicio ejecutivo se lleva en dos cuadernos, el cuaderno principal y el de premio, que se conservan junto en la causa y que se tramitan en paralelo. En el cuaderno principal consta la demanda y las excepciones a su ejecución opuestas por el deudor. El cuaderno de apremio, en tanto, contiene todas las gestiones destinadas a obtener la realización de los bienes. La tramitación de cada cuaderno sigue la siguiente etapa que analizaremos. Cuaderno principal. Demanda, excepciones, admisibilidad o inadmisibilidad de las excepciones, recepción del juicio a prueba, término probatorio, plazo para formular las observaciones a la prueba, sentencia definitiva, recurso. Cuaderno de apremio. Mandamiento de ejecución y embargo, requerimiento de pago, embargo, entrega al depósito de los bienes, realización de los bienes embargados, consignación de su valor, liquidación de crédito y de las costas, pago al acreedor. 2.3.1. El cuaderno principal. 2.3.1.1. La demanda ejecutiva. La demanda ejecutiva, que puede ser la primera gestión en el juicio ejecutivo o puede ir precedida de una gestión preparatoria de la vía ejecutiva, es el medio por el cual el actor ejerce su pretensión y funda su título ejecutivo. Esta debe cumplir con los requisitos generales de todo escrito y los específicos del artículo 254 del CPC, dentro de las cuales es fundamental que contenga la enunciación precisa y clara de las peticiones que se someten al fallo del tribunal, la más importante de las cuales debe ser la petición de requerir de pago al deudor, despachándose el mandamiento de ejecución y embargo contra él, y que en definitiva se acoja a la demanda siguiendo adelante con la ejecución hasta el completo pago del crédito. Hay otros que además señalan bienes para la traba del embargo, designan depositario de los bienes embargados, solicitan la custodia del título ejecutivo y en que funda la ejecución. 2.3.1.2. Examen de admisibilidad. Presentada la demanda a tramitación, el juez tiene el deber de examinar el título y conceder o denegar la ejecución. Tras analizar el cumplimiento de los requisitos propios de la acción ejecutiva, si se ha verificado como admisible la demanda, el tribunal deberá declararlo en la resolución y mandará a notificar la demanda al deudor y ordenará en el mismo escrito, comillas, despáchese mandamiento de ejecución y embargo, cierre comillas. Si se deniega la ejecución, el ejecutante podrá apelar o si fuera procedente, recurrir de casación en la forma o en el fondo. 2.3.1.3. Notificación del ejecutado. Se lo notificará de la demanda personalmente o por cédula, cuaderno principal, y en el mismo acto se le requerirá de pago en el cuaderno de apremio. Si al momento de requerirse de pago el deudor no se encuentra, se le dejará un aviso para presentarse el día, hora y lugar que fije el ministro de Fe para practicar el requerimiento. No concurriendo a esta citación el deudor, se le tendrá por requerido de pago y se hará inmediatamente y sin más trámite el embargo. 2.3.1.4. Excepciones. Plazo. Requerido de pago el deudor tiene 4 días para deducir excepciones. Si vive en la misma comuna donde funciona el tribunal, si el ejecutado vive dentro del territorio jurisdiccional del tribunal, pero en una comuna distinta de la que del asiento del tribunal, el plazo se ampliará a 8 días. Todos estos plazos son fatales, artículo 463 del CPC, y se cuentan desde el día del requerimiento de pago, artículo 462, inciso primero del CPC.
La oposición del ejecutado. La posición del ejecutado solo podrá fundarse en alguna de las excepciones establecidas en forma taxativa por el artículo 464 del CPC, referidas por ejemplo a la incompetencia del tribunal ante quien se haya presentado la demanda, la ineptitud del libelo por falta de algún requisito legal en el modo de formular la demanda, la falsedad del título, el pago de la deuda, la concesión de prórroga del plazo, la compensación, la transacción, entre otras excepciones. La prueba. La resolución que recibe la causa prueba debe notificarse por cédula a las partes. El término probatorio de las excepciones será de 10 días. El término probatorio podrá ampliarse por 10 días más a solicitud del acreedor formulada antes de su vencimiento. Y en todo caso, las partes de común acuerdo podrán concederse términos probatorios extraordinarios. La prueba se rinde y tramita de la misma manera que en el juicio ordinario. Trámites posteriores a la prueba. Vencido el término probatorio, las partes tendrán 6 días para hacer observaciones a la prueba, luego de lo cual el tribunal citará a las partes para oír sentencia. 2.3.1.5 Sentencia. El tribunal tendrá 10 días para dictar sentencia en contado desde que el pleito quedó concluso, artículo 470 del CPC. La sentencia se limitará a declarar si acoge o rechaza las excepciones. Si acoge una excepción, puede omitir referirse a las demás. La sentencia puede ser absolutoria o condenatoria para el ejecutado. Si es condenatoria, puede ser condenatoria de pago o condenatoria de remate. En el primer caso, obligará al deudor a entregar una suma líquida de dinero o el bien que se adeude. En el segundo, el juez ordenará el embargo de bienes suficientes del deudor, los que serán rematados para pagar con su producido al acreedor. Finalmente, si el deudor no dedujo excepciones, se omitirá el fallo y bastará el mandamiento de ejecución y embargo para que el acreedor pueda perseguir los bienes del deudor y el pago de su deuda conforme a las normas de apremio. 2.3.1.6 Recursos. Contra la sentencia definitiva caben los recursos de aclaración, rectificación, apelación, casación y revisión. 2.3.2 El cuaderno de apremio. En este cuaderno se contienen todas las gestiones que se realizan para el pago compulsivo de la deuda. En la primera foja de este cuaderno debe constar el mandamiento de ejecución y embargo. 2.3.2.1 Mandamiento de ejecución y embargo. Debe cumplir los requisitos que señala el artículo 443 CPC, es decir, debe contener la orden de que el ministro de Fe requiera de pago al deudor para que en el acto del requerimiento pague la deuda con intereses, reajustes, si corresponde, y costas. Señalando de que no verificarse el pago en el acto de la intimación, se procederá a trabar el embargo sobre bienes suficientes. Debe contener asimismo la firma del juez y del secretario del tribunal, artículo 70 CPC. 2.3.2.2 El requerimiento de pago. Es el acto por el cual el receptor judicial u otro ministro de fe cumple la orden del tribunal, intimándole el mandamiento al deudor a fin de que pague la deuda. 2.3.2.3 Actitudes que pueden adoptar el deudor. A. Si se paga la deuda antes o durante el requerimiento, deberá hacerse cargo el deudor del pago del capital, los reajustes e intereses que procedan, y las costas, artículo 446 y 457 del CPC. B. Si se le embargan bienes para el pago de la deuda, el deudor conserva el derecho de restituir los bienes, pagando lo que debe. Artículo 457 del CPC.
2.3.2.4 El embargo. Es la aprehensión compulsiva de bienes del deudor que un receptor judicial realiza a solicitud del tribunal, con el fin de que posteriormente el tribunal ordene la venta o realización de estos bienes, y luego se pague con su producto al deudor. Sin embargo, hay un límite establecido en el artículo 447 del CPC, ya que los bienes que señalen no podrán exceder de los necesarios para responder a la demanda, haciéndose estas apreciación por el ministro de Fe encargado de la diligencia, sin perjuicio de lo que pueda resolver el tribunal. Si el acreedor no designó bienes a embargar, éste recaerá sobre los bienes que el deudor presente en el acto del embargo. Si en concepto del ministro de Fe encargado de la diligencia son suficientes o si, no siéndolo tampoco hay otros conocidos, artículo 448 del CPC. A falta de esta designación, el ministro de Fe procederá a determinar los bienes objeto del embargo en el siguiente orden. Primero, el dinero. Segundo, otros bienes muebles. Tercero, los bienes raíces. Y cuarto, los salarios y pensiones, artículo 449 del CPC. Bienes inembargables, artículo 445 del CPC. Entre los bienes inembargables se cuentan, por ejemplo, los sueldos, gratificaciones y pensiones de gracia, jubilaciones, retiro y montepío que pagan el Estado y las municipalidades. Artículo 445, número primero. Número 1. B. Las remuneraciones, pero son embargables en la parte que excede de 56 UF de los empleados y obreros. C. Las pensiones alimenticias forzosas. Artículo 45, número 3. D. Los libros relativos a la profesión del deudor hasta el valor de 50 UTM y a la elección del mismo deudor. Artículo 445, número 9. E. Las máquinas e instrumentos de que sirve el deudor para la enseñanza de alguna ciencia o arte hasta dicho valor y sujeto a la misma elección. Artículo 445, número 10. F. Los objetos indispensables al ejercicio profesional del arte u oficio de los artistas, artesanos y obreros de fábrica y los aperos, animales de labor y material de cultivo necesarios para el labrador o trabajador del campo para la explotación agrícola, hasta la suma de 50 UTM y a elección del mismo deudor. Artículo 445, número 12. G. Los utensilios caseros y de cocina y los artículos de alimento y combustibles que existan en poder del deudor hasta la concurrencia de lo necesario para el consumo de la familia durante un mes. Artículo 445, número 13. Forma de efectuar el embargo. El embargo se entenderá hecho por la entrega real o simbólica de los bienes al depositario que se designan. Artículo 450 del CPC. Aunque éste deje la especie en poder del mismo deudor, si el deudor no concurre a la diligencia o si se niega a hacer la entrega al depositario, procederá a efectuarla el ministro de Fe, artículo 452 del CPC, para lo cual, cuando haya fundado temor de que la orden sea desobedecida, podrá solicitar auxilio de la fuerza pública, artículo 443, inciso final del CPC. Efecto del embargo. A. Efecto respecto del ejecutante. El embargo le da derecho a pagarse con el producto resultante de la realización de esos bienes, pero no adquiere en ningún caso derecho de dominio, de disposición ni preferencia sobre los bienes. B. Efecto respecto del ejecutado. El efecto del embargo será la privación del derecho a administrar los bienes embargados, derecho que adquiere el depositario, artículo 479, inciso primero del CPC, y pierde asimismo el derecho a disponer de los bienes, ya que los bienes embargados salen del comercio humano y cualquier acto de enajenación constituye objeto ilícito. Artículo 1464, número 3 del Código Civil.
Ampliación del embargo. La ampliación del embargo consiste en trabar embargos sobre nuevos bienes, luego de haberse efectuado un embargo previo, ante la insuficiencia de los bienes para cubrir el total adeudado. Puede el acreedor pedir ampliación del embargo en cualquier estado del juicio, siempre que haya justo motivo para temer que los bienes embargados no basten para cubrir la deuda y las costas. Reducción del embargo. La reducción del embargo consiste, por el contrario, en alzar el embargo sobre determinados bienes, los que a partir del lanzamiento quedan excluidos. Esta reducción del embargo ocurre cuando los bienes embargados exceden de los necesarios para cubrir el total de la deuda. Sustitución del embargo. Consiste en el reemplazo por dinero de un determinado bien embargado, y no puede sustituirse el embargo cuando éste recaiga sobre la especie objeto de la ejecución. La sustitución puede ser parcial o total. En este último caso significa el término del juicio ejecutivo. Exclusión del embargo. Consiste en el alzamiento del embargo respecto de los bienes inembargables cuando por error éste se ha trabado sobre alguno de ellos. Artículo 519, inciso segundo del CPC. En este caso, el alzamiento se decretará a la sola solicitud del deudor. Cesación del embargo. En este caso se alza íntegramente el embargo, lo que se puede decretar cuando el embargo se ha sustituido íntegramente por dinero, lo que equivale al pago total de la deuda y las costas. El reembargo. Ello ocurre cuando se traban dos o más embargos sobre un mismo bien de propiedad del deudor, en virtud de diversas ejecuciones iniciadas en su contra, lo que suele ocurrir cuando el deudor acumula deudas con distintos acreedores y sus bienes no alcanzan a cubrirlas todas. En este caso, si no se justifica derecho preferente para el pago, el producto del remate se distribuirá entre todos sus acreedores, proporcionalmente al monto de los créditos que se hagan valer. Artículo 527 del CPC. Por lo tanto, en estos casos de reembargo se producirá la figura de una tercería de pago. 2.3.2.5. El depositario. Es el encargado de la custodia y administración de los bienes embargados. Puede ser provisional y depositario definitivo. Por regla general, el depositario provisional será el deudor, salvo que el ejecutante haya designado a un tercero en la demanda o que el ejecutante haya pedido que no se designe depositario. El depositario definitivo es el nombrado por las partes de común acuerdo en audiencia verbal. A falta de acuerdo, lo designa el tribunal. Las facultades del depositario se refieren en términos generales a la administración de los bienes embargados. Obligación del depositario. A. Depositar en la cuenta del tribunal los fondos líquidos que provengan de su administración, tan pronto como cuente con ellos. B. Rendir la cuenta de su administración ante el tribunal y al final de la administración. 2.3.2.6. La liquidación de los bienes. La tramitación en el cuaderno principal concluirá con sentencia definitiva, bien sea absolutoria o condenatoria, y, en este último caso, dicha sentencia podrá ser de pago o de remate. También podrá concluir con el certificado de no haberse expuesto excepciones a la ejecución, caso en el cual se omitirá la sentencia y bastará el mandamiento de ejecución para continuar el cobro ejecutivo. En cada uno de estos casos, la liquidación de los bienes se hace de diferente manera. La liquidación de los bienes cuando hay sentencia condenatoria de pago. En este caso, la cosa embargada es la especie o cuerpo cierto de vida o dinero. La liquidación de los bienes se hace mediante entrega de ellos al ejecutante. Artículo 512 del CPC. Esto puede hacerse a partir del momento en que la sentencia definitiva quede firme o ejecutoriada. Si lo embargado es dinero, deberá practicarse por el secretario del tribunal, a petición de cualquiera de las partes,
una liquidación del crédito y regulación de las cotas a pagar, artículo 510 del CPC, efectuada, se notificará a las partes las que tendrán derecho a presentar objeciones, las que se tramitarán incidentalmente. Una vez firme la liquidación, se podrá pedir el giro del cheque de los fondos consignados en la cantidad que la liquidación determine. Artículo 511, inciso primero del CPC, pues los fondos están depositados en la cuenta corriente del tribunal. El cheque se emitirá a nombre del ejecutante o de su abogado si le dio facultado de percibir. Artículo séptimo, inciso segundo del CPC, siendo siempre nominativos. Liquidación de los bienes cuando hay sentencia condenatoria de remate. En este caso, la cosa embargada son bienes que deben rematarse o realizarse para poder pagar al ejecutante. En este caso, la sentencia definitiva ordenará la realización, venta de los bienes embargados y luego el pago al acreedor con el producido del remate, cuestión que trataremos a continuación. Para proceder el remate, basta con que se haya notificado la sentencia, sin que sea necesario esperar a que se encuentre ejecutoriada. Artículo 481 del CPC. Pero para pagar al ejecutante, ahí sí se requiere el certificado de ejecutoria. 2.3.2.7. La realización de los bienes embargados. Respecto del procedimiento, hay que distinguir bienes muebles sujetos a corrupción, deterioro o de difícil conservación. Debe venderlos rápidamente el depositario, previa autorización judicial, sin necesidad de haber tasación y luego consignar el producto de la venta en la cuenta corriente del tribunal. Bienes muebles corporales se venderán por martillero habilitado, designado por el tribunal, quien informará al tribunal y éste a su vez a las partes el día y hora de la venta. La venta se hará al mejor postor y sin necesidad de tasación, luego de lo cual rendirá la cuenta del remate y consignará el producto en la cuenta corriente del tribunal. Bienes muebles incorporales. Atendida la inmaterialidad, debe ser previamente tasados por perito, luego de lo cual se venderán en remate público ante el tribunal que concede de la ejecución, o ante el tribunal en cuya jurisdicción estén situados los bienes. Cuando así se resuelva a solicitud de parte y por motivo fundado, artículo 485 del CPC. Bienes inmuebles. En la realización de los bienes raíces se seguirá el siguiente procedimiento. A. La tasación. Se tasará el inmueble con el fin de fijar un mínimo para la subasta, sea por perito o aquel valor que figure en el rol de avalúo fiscal vigente. B. Base del remate. Aprobada la tasación del bien raíz, se fijarán las bases de acuerdo a las cuales se realizará la pública subasta, fijando, entre otras bases, cauciones para participar en el remate, mínimo de posturas, las condiciones de venta, forma de pago, fecha y oportunidad de entrega del inmueble, venta ad corpus, quién paga los gastos de la venta, etc. Oportunidad del remate. Aprobada la tasación, se señalará el día y hora para la subasta, artículo 488 del CPC. El remate se realiza en la dependencia del mismo tribunal, en lo posible fuera de horario de las audiencias. D. Formalidades de publicidad. El remate, con el señalamiento de día y hora en que se debe tener lugar, se anunciará por medio de avisos publicados, a lo menos por 4 veces en un diario de la comuna en que tenga su asiento el tribunal, o de la capital de la provincia o de la capital de la región, si en aquella no lo hubiere. E. Trámites previos al remate. Primero, notificación y citación de los acreedores hipotecarios. Segundo, autorización de los acreedores embargantes o autorización judicial en su caso. Tercero, calificación de las cauciones. Todo postor para tomar parte en un remate deberá rendir caución suficiente, calificada por el tribunal sin ulterior recurso,
para responder que se llevará a efecto la compra de los bienes rematados. F. Remate propiamente tal. El remate es judicial, forzado, público y al mejor postor. La subasta recaerá sobre los derechos que el deudor tenga o pretenda sobre la cosa embargada. Artículo 523, inciso segundo del CPC. Si llegado el momento de la subasta no se presentan postores, podrá el acreedor solicitar cualquiera de estas dos cosas, a su elección. Primera, que se le adjudiquen por los 2/3 de la tasación los bienes embargados, o segunda, que se deduzca prudencialmente por el tribunal el avalúo aprobado. La reducción no podrá exceder de una tercera parte de este avalúo. Artículo 499 del CPC. G. Trámites posterior al remate. Luego del remate se levantará acta, que será firmada por todos los concurrentes al remate, y en caso de haber habido adjudicatorio de las especies rematadas, se otorgará escritura pública de adjudicación. Esta acta de remate valdrá como escritura pública para el efecto del artículo 1801 del Código Civil, pero sin perjuicio de ello deberá otorgarse dentro de tercer día de la escritura pública definitiva con inserción de los antecedentes necesarios y con los demás requisitos legales. 9.3.2.8. El pago al ejecutante. Una vez efectuado el remate o la venta, se deben consignar los fondos en la cuenta corriente del tribunal. Se debe liquidar el crédito y luego de ejecutada la sentencia se debe pagar al ejecutante, salvo que exista apelación pendiente. 9.3.2.9. La cosa juzgada. La sentencia recaída en el juicio ejecutivo produce cosa juzgada en el juicio ordinario tanto respecto del ejecutante como del ejecutado. Artículo 478, inciso primero del CPC. Las tercerías. 2.4. Las tercerías. En términos generales, las tercerías es la intervención en el proceso de un tercero que no es parte del juicio. En el caso del juicio ejecutivo, el interés del tercero solo puede recaer sobre el crédito que se ejecuta o sobre los bienes embargados, y solo puede deducirse tercería para alegar artículo 518 del CPC. 1. Dominio sobre los bienes embargados, tercería de dominio. 2. Posesión sobre los bienes embargados, tercería de posesión. 3. Mejor derecho que el acreedor para pagarse con el resultado de la ejecución, tercería de prelación. 4. Derecho de concurrir en el pago a falta de otros bienes, tercería de pago. 3. El procedimiento sumario. 3.1. Concepto, características e importancia. 3.1.1. Concepto. El juicio sumario es un procedimiento de carácter declarativo, de aplicación general, oral y concentrado, que se encuentra regulado en los artículos 680 al 692, título 11 del libro tercero del Código de Procedimiento Civil. 3.1.2. Características. A. Es un juicio que se aplica en los casos en que la naturaleza del asunto requiera un procedimiento rápido para que sea eficaz, así como en algunos específicos que la ley señala expresa y determinadamente. B. Es un juicio con instituciones específicas y especialísimas, como la substitución de procedimiento o la aceptación provisional de la demanda. C. Es un juicio esencialmente oral. D. En este juicio la rebeldía del demandado presume efectividad de aquello que alega el demandante. E. Es un juicio breve y rápido, por el plazo en que debe dictarse las resoluciones. F. Es un juicio concentrado. Todas las cuestiones del juicio deben promoverse y tramitarse en la audiencia respectiva, sin paralizar el curso del proceso, debiendo la sentencia definitiva pronunciarse sobre la acción deducida y los incidentes, o sobre estos cuando sean previstos o incompatibles con dicha acción. 3.2. Aplicación. 3.2.1. Aplicación general.
Como se dijo, para solicitar la aplicación del juicio sumario se requiere justificar y acreditar al tribunal dos circunstancias. Primero, que la acción requiere un procedimiento rápido para ser eficaz. Segundo, que no existe un procedimiento especial para la acción que pretende deducir. Acreditadas estas circunstancias, el juez se pronunciará acogiendo o rechazando la solicitud de aplicación de este procedimiento. 3.2.2 Aplicación especial. El artículo 680 del CPC y otros cuerpos legales han determinado expresamente la aplicación del procedimiento sumario. Estos casos son, por ejemplo, aquellos en que la ley ordene proceder sumariamente, breve y sumariamente o en otra forma análoga. Los juicios sobre cobro de honorarios. Juicios sobre comodato precario. A los juicios en que se deduzcan las acciones civiles derivadas de un delito o cuasi delito. 3.3 Tramitación. 3.3.1 La demanda y su proveído. La demanda podrá presentarse oralmente o mediante minuta escrita, artículo 682 del CPC. Una vez deducida la demanda, el tribunal citará a las partes a una audiencia que se celebrará el quinto día hábil después de la última notificación, ampliándose este plazo si el demandado no está en el lugar del juicio, con todo el aumento que corresponda según la tabla de emplazamiento, artículo 683, inciso primero del CPC. Esta resolución se notifica personalmente al demandado, por ser la primera gestión judicial, salvo que el procedimiento haya iniciado por medida prejudicial. 3.3.2 Comparendo de contestación y conciliación. A esta audiencia puede comparecer, además del demandante y demandado, el defensor público en los casos en que según la ley deba intervenir o cuando el tribunal lo juzgue necesario, y asimismo, cuando haya de oírse a los parientes, se citará en términos generales y a los parientes de alguna de las partes, cuando sea necesario. Artículo 683, inciso segundo y 689 del CPC. 3.3.3 Trámites posteriores al comparendo. De todo lo obrado en la audiencia se levantará acta, tanto del comparendo de contestación como del de conciliación se levantará acta. De no producirse la conciliación o de ser esta solo parcial, el tribunal podrá a. Recibir la causa a prueba. B. Citar a las partes a oír sentencia, en caso que haya accedido provisoriamente a la demanda y el demandado no haya deducido oposición dentro del quinto día desde que se accedió a la demanda. Artículos 684 y 685 del CPC. 3.3.4 Sentencia. Terminado el comparendo en caso de no recibir la causa a prueba o vencido el término probatorio, el tribunal de inmediato citará a las partes para oír sentencia. Artículo 687 del CPC. La sentencia deberá dictarse en el plazo de días contado desde la fecha de la resolución que citó a las partes para oír sentencia. 3.4.5 Recurso. Contra la sentencia definitiva podrá deducirse recurso de apelación y casación en la forma. En segunda instancia, la sentencia definitiva será susceptible de casación en la forma y en el fondo. La tramitación del recurso de apelación se ajustará a las reglas establecidas para los incidentes del artículo 691, inciso tercero del CPC.